Buenas tardes a todos. Hoy, como siempre nos gusta presumir en Tribuna Ciudadana, iniciamos la actividad 1365 de nuestra asociación. Y en ella vamos a tratar de una actividad que hemos englobado en un ciclo de actividades de la cual hemos tomado un título prestado del gran Juan Cueto y lo hemos llamado La cultura en la Asturias local, como un espacio, él decía, un espacio de diálogo entre lo local y lo global. En este ciclo de cultura en la Asturias local, que lo llamamos Retos y Oportunidades, a lo largo de varios meses vamos a analizar en relación con la cultura y también al hilo de lo que está empezando a moverse en estas semanas ya sobre la capitalidad cultural de la capital cultural europea, la candidatura por parte de la ciudad de Oviedo y de Asturias a la capitalidad cultural europea, pues conectado con eso también es donde nos hemos movido para organizar ese ciclo. Y a lo largo de este ciclo de actividades, nosotros vamos a analizar cuestiones como, o ya hemos hecho, como la economía de la cultura y su impacto en el desarrollo territorial, los derechos culturales y el acceso equitativo a la cultura, los modelos de gestión asociativo, colaborativo o público-privado, lo cual entra directamente lo de hoy, la creación artística y sus dinámicas en la actualidad, el papel de la cultura en el desarrollo de los territorios asturianos o la lengua asturiana como elemento de identidad y vehículo de expresión cultural. En la actividad de hoy, precisamente, como acabo de mencionar, se trata de que analicemos la fuerza de lo colectivo, es decir, qué papel tiene el asociacionismo cultural en Asturias y qué papel puede jugar en esto que hemos dicho de la capitalidad, la candidatura a la capitalidad y sobre todo en el mantenimiento de la cultura, porque como decimos en Tribuna Ciudadana, es uno de nuestros lemas, sin cultura no hay libertad, ¿no? Para examinar lo que vamos a tratar hoy, tenemos a tres estupendos candidatos de ese fenómeno del asociacionismo. A mi derecha está María Esther García, que es presidenta de la Asociación de Escritores de Asturias. Más a mi derecha está Luis Alija, que es presidente de la Asociación de Empresas de Artes Escénicas, también de Asturias, y a mi izquierda está Ignacio Galán, que es fundador y ahora representante, aunque no presidente creo, de la organización Iniciativa Polo Asturiano. De manera que con estos tres grandes miembros, que son por su experiencia, vamos a ver muchas cuestiones importantes de las que acabo de mencionar. Vamos a examinar este problema del asociacionismo cultural. De acuerdo entre nosotros, vamos a organizar la actividad de tal manera que cada uno de ellos
va a hacer una pequeña intervención de 10-15 minutos. Lo van a hacer, la primera que va a intervenir será Esther, después intervendrá Luis y finalmente cerrará Ignacio. Después de cada una de esas intervenciones haremos una discusión entre nosotros que estaría abierta también a que participen ustedes que están ahí. Y finalmente hemos dicho, después de esa discusión entre los participantes, abriríamos un nuevo periodo de unos 10 minutos de discusión entre todos aquellos que quieran intervenir. Así que, sin más antecedentes, yo creo que debemos pasar a examinar estas cosas y a que, con la esperanza de que, por lo menos yo, tengo esa esperanza, de que, como siempre, aprendamos algo más y tengamos una visión de aquellos que ven las cosas desde otro sitio, que es lo importante para que al final tengamos una visión colectiva que en definitiva nos ayude a todos. Así que sin más, paso la palabra a Esther cuando quiera. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias a Tribuna Ciudadana por contar con la Asociación de Escritores de Asturias, pues poner aquí pues algo de lo nuestro más, porque cumplimos 25 años de andadura y bueno, pues llevo un momento para resumir o reflexionar sobre las actividades que se vinieron haciendo desde hai 25 años, ¿no? Como digo, la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias fúndase en el mes de julio del año 2000 por un grupo de escritores. Tengo entendido que non había ninguna muller, ninguna escritora, pero bueno, opino que foi unha gran iniciativa. Hicieronse muchísimas cosas a lo largo de estos años e esta asociación logró ser referente tanto en Asturias como a nivel nacional, puesto que agora formamos parte de la Conferencia de Asociaciones de Escritores y Escritoras de España, que logo estendereme un poquitín máis nello. Dende a Asociación de Escritores de Asturias venimos traballando dende hai 25 años, non sin dificultades, sobre todo económicas, pero non só de perres, sino tamén de outras carencias, como pudo ser local, que va moi pouco tiempo que lo tenemos en Candás, e, bueno, pues la implicación de la xente, el acceder a subvenciones e outras moitas cosas, non? Pero en Asina logramos realizar muchos eventos literarios con gran implantación na sociedade asturiana en general, con o objetivo de dar visibilidade á literatura nas súas distintas manifestaciones e a los autores asturianos, tanto en castellán como en asturiano, e fomentar la relación entre escritores, editores, libreros, bibliotecarios e lectores que tienen na EA un lugar de encuentro en distintos espacios e lugares en algún momento ou en alguna actividade. Tenemos algunas actividades periódicas como las jornadas literarias que se vienen realizando en Pravia, y este año ya la 25 edición, y los premios de las letras y de la crítica de Asturias, y otras actividades puntuales, novedosas, que resumiré a poder ser en estos 15 minutos, ¿no? Voy a hablar primero de los premios de la crítica de Asturias, brevemente también, que son de algo más que un evento, que son una forma de reconocimiento a los escritores, poetas, críticos y a pensadores, quienes nos recuerden la importancia de la reflexión, la imaginación, la empatía y la creatividad, porque sin creadores no hay cultura. Fueron muchos los escritores y escritoras premiados a lo largo de estos años, tanto con los premios de la crítica como de las letras. Ahora decidimos que fuesen bienales. Este año tócanos convocar los 23 premios de la crítica y los 18 premios de las letras. Todavía nos falta una reunión para poder decidir a qué géneros vamos a dedicar y, por supuesto, van a ser en asturiano y en castellano. Repitieronse a lo largo de todos estos años el premio de novela, poesía, periodismo, en muchas ediciones, y menos, muy pocas, en literatura infantil y menos todavía en ensayo y teatro. Por eso, los últimos dedicámoslos pues, a estos géneros, como fueron literatura infantil, ensayo y teatro. Los trofeos, tenemos ahí en la esquina el Apolo, un Apolo que nos hizo Jaime Herrero, que nos estará mirando desde el cielo, que murió hay 3 años, y que ahora tengo que agradecer a su familia que nos lo cedió mientras tengamos los premios vigentes. Jaime Herrero, llámase Apolo porque las primeras reuniones de los escritores fueron en el Café Apolo,
na calle La Luna, ahora desaparecido, vamos. Y bueno, en cuanto a las jornadas de literatura, este año van a ser las 25, como dixe, baixo el título La función social de la literatura. Estes xornais sirven como lugar de encuentro, intercambio de experiencias, diálogo literario e debate de aspectos legales e técnicos que afectan a los escritores. Además, col fin de ofrecer a todos os asistentes la posibilidad de conocer de primera mano a outros autores, mostrar a nosa literatura actual e saber lo que se escribe tamén en outras comunidades e en outros sitios. Desde el año 2015 contamos con la participación del alumnado de los centros educativos de Pravia, porque, bueno, yo seguramente por ser maestra y profesora después de medias, pues siempre me gusta tener los niños y la mocedad pues entre nosotros, porque ellos son la semiente de todo lo que venga detrás, ¿no? Y ellos en Pravia, todos los centros educativos, entre el año 2015, trabajan sobre el tema de los xornais y luego tenemos una puesta en común en el primer día de los xornais en la Casa de Cultura, que yo creo que ya es la actividad más brillante de todos, ¿no? Vemos aí un poquinho, bueno, un pouco de unas fotos que vos pongo aí como recuerdo de les xornais e tamén hai unha visita guiada, porque Pravia ten mucho que ver e recíbenos con mucho cariño, ¿no? Todos los años se invita a los escritores de otras comunidades autónomas. Entre la relación de autores invitados, bueno, pues hay todos esos que vos pongo ahí y más seguramente. No los voy a citar para no extenderme demasiado, pues Antonio Gamoneda, Joan Margarit, Luis García Montero, Juan Carlos Mestre, Javier Lostalé, Ángela Serna, Eva Iniesta, Marta da Costa, entre otros, ¿no? Bueno, todos los que tenemos ahí. Muchos escritores a nivel nacional pasaron por estos xornais para intercambiar con nosotros pues tantas cosas que fuimos viendo a lo largo de los años, ¿no? Otra de las actividades de la asociación son las publicaciones. Bueno, tenemos unas cuantas, Palabras con Ángel, que se publicó en el 2009, Pravia con todas las letras, un libro dedicado a Pravia, donde todos los escritores pues, nos inspiramos en algo de Pravia y del so concello. Primavera Eterna fueron dos publicaciones, una en el 2015 y otra en el 2020, también pues haciendo cosas dedicadas a la primavera, cada uno escribió un poco lo que le pareció, ¿no? Y seguramente tenemos ahí ese título que seguramente pues en otras ocasiones saldrá. Mina de Palabras, fue un libro dedicado a la mina. Mina de Palabras y un libro dedicado a la mina foi patrocinado por la Asturiana de Zinc y entonces, bueno, hay un poco más de la mina de Arnao, que además hay que decir que fue la primera mina de carbón en Asturias y la madre de la minería del carbón. Pero después hay de todos los escritores escribieron de las minas, de lo que quisieron, pero siempre centrados en la mina y muchas fotografías y un libro pues muy extenso y guapo, ¿no? Oviedo libro abierto, Oviedo desde el punto de vista literario, con fotos de Miki López, de aquí del fotógrafo de la Nueva España. Luego Poemais y un libro, foi un libro sonoro que tiene en esos páginas los poemas, de algunos de los poemas que forman parte de la fonoteca ahora española, que se llamaba The Books Movie. Entonces también fue un libro novedoso, porque llevaba pues un chirimbolín allí que se podía escuchar a los poetas recitar. Ahora ya se fai de otra manera porque tenemos el QR y bueno, de aquella pues no hay tantos años, pero foi así como se decidió. Instant.es foi el último que tuvo por ahí, bueno, que publicamos. Bueno, non foi el último porque ahora ya tenemos otros dos, pero Instant.es foi un libro que lleva 40 y tantos escritores, 47 escritores, los textos de 47 escritores y un disco, además, de 21 autores que nos cedieron una canción. Autores como Rodrigo Cuevas, Víctor Manuel, Tina Gutiérrez, Jaime Álvarez, Nacho Vegas, Ernesto Paredano, Vicente Díaz, bueno, hasta 21, ¿no? Este libro, los beneficios de las ventas fueron para el Banco de Alimentos en un total de 7.000 euros. Foi patrocinado por distintos ayuntamientos de Asturias a los que les agradecemos pues su colaboración y espero que ahora para este próximo que ya tenemos en mente también nos puedan ayudar. Luego acaba de salir Cuando las espigas florecen, que é un libro digital publicado
publica los finalistas del concurso que tenemos, que ahora se titula Fernando Álvarez de Balbuena. Primero titulábase Mujer y Madre, pero falleció Fernando Álvarez de Balbuena, que era el patrocinador, y entonces ahora decidimos poner el nombre de él. Y con el primer certamen pues tenemos este librín, que es un librín también pues muy, muy guapo, ¿no? Filandón está también en imprenta, va a salir estos días, y es un libro que recuelle los textos que las mujeres que van al Filandón en Candás desde el año 2020, de mayo de 2023 pues fueron aportando los sus escritos, y quisimos recollelo pues en un libro, porque iso facía además mucha ilusión, y yo creo que escribir, tanto escribir como leer, é unha terapia e é pues algo que causa felicidad, y entonces pues hay que atender a todas las manifestaciones, ¿no? La próxima publicación es Tinta Indistinta, del cual que ya tenemos pues 50 y tantos autores, y este va a llevar también láminas de 10 pintores o 12. Y bueno, además de esta publicación, en la página web tenemos la revista Literalias, en la que bueno, pues, hay distintas publicaciones. Bueno, somos un poco vagos los escritores porque podía tener muchos más, pero bueno, queremos ahora retomar, a ver si retomamos con la Mocedad, para que era el minimal dedicábase a la Mocedad, a los más autores noveles, a los que empezaban a publicar, y vamos a ver si invitamos a los institutos y los primeros cursos de la universidad, a Humanidades, a ver si también pueden participar para meterlos un poquitín en nuestra asociación, porque tenemos que ser intergeneracionales. Aportan mucho la Mocedad, ¿no? En cuanto a las otras actividades, pues colaboramos con otras manifestaciones artísticas, con música, pintura, fotografía, con teatro. En las jornadas de Pravia hubo muchas veces pues, teatro de títeres, de sombres y otras manifestaciones. Recitales compartidos con cantautores y otros músicos como Du Mestura, Jaime Álvarez, Chema Ladro, Gema y Jorge Colsa, acordeonistas, los pandereteros de Anguaño, e incluso Yosi Sakai, que es la única concertista de coto profesional que hay en España, que también vino a las nuestras jornadas. Y bueno, pues varios intérpretes de música clásica en distintos recitales, que nos gusta pues siempre compartir con otros, también de pintura, ¿no? También tuvimos pintores en los recitales y gustanos compartir con otras artes. Y en cuanto a participación en eventos, festivales y otras cosas, pues está la participación en el Festival Internacional de la Palabra en el Mundo. Primero yo lideré la Concellería de Cultura en el Ballet en Castrillón, y entonces en el año 2011 entamamos con este festival, y después continuélo cuando en el 2015 pues asumí la presidencia de esta asociación, y colaboramos todos los años pues con este festival en el mes de mayo, que en muchísimos lugares del planeta recítase poesía en distintos espacios, como reivindicación de la paz y bueno, pues del amor y de cosas buenas que no existen en el mundo, ¿no? Participamos en las ferias del libro de Oviedo, Gijón, Candás, de distintos lugares, encuentros poéticos en fechas señaladas como el Día Internacional de la Poesía, en lugares bien emblemáticos como el Salón de Té del Campo Amor, el Teatro Filarmónica, la Corrada de la Poesía, bibliotecas, casas de cultura. La Semana Negra de Xixón todos los años, estos últimos años, la Noche Blanca de Oviedo y de Avilés, y también celebramos el Día de la Discapacidad con actividades compartidas con el CAI de Candás y de Avilés, y recitales también en centros de la tercera edad. Tenemos ahí en esa foto. Bueno, ahí tuvimos un filandón muy prestoso en Pravia, y bueno, en distintos sitios fuimos por Navidad pues a recitar para los centros de la tercera edad. Luego también tenemos, pues en cuanto a grabaciones en vídeo de varios eventos y jornales, que las tenemos en YouTube. Se pueden ver en la página de la asociación, tenemos ahí un rincón, sobre todo en pandemia, que hicimos unos jornales culturales, como no pudimos ir a Pravia, pues fueron online, otro año el Día de les Lletres, y exposiciones y colaboración con pintores y fotógrafos, que, bueno, pues algunos inspirados en los cuadros de alguna exposición, también pues en unos jornales en Candás, que hubo sobre Candás Ñero de la pluma en asturiano, pues estuvimos en el Museo Antón, y bueno, distintas. Conferencias y mesas redondas, colaboración con miembros de la EA en distintos jurados literarios, en semanas culturales, en muy distintos concejos, en presentaciones de libros,
y después encuentros de literatura y poesía, colaboraciones y relaciones institucionales con la Universidad de Oviedo, con el Real Instituto de Estudios Asturianos, con el que tuvimos unas jornadas de novela histórica, con la Caja Rural, tengo ahí puesto la diapositiva, pero ahora está el foro abierto de la Caja Rural, está ahora cerrado. Librería Cervantes, Galería Falcón, centros culturales y bibliotecas, en distintos lugares, Oviedo, Palais de Castellón, Avilés, Navas, Siero, Llanes, Somiedo, el Cai de Xixón, Les Regueres, A Veiga, Chuarca, Navia, Quirós, Candás, Villaviciosa, Cangas de Nacea, Grao y otros muchos, ¿no? También tuvimos en el Museo Arqueológico de Oviedo, en el Centro Asturiano de Madrid, en el Centro Asturiano de Oviedo, y también colaboración con la Asturias Capital Mundial de la Poesía. Pues desde la asociación convidamos a todas las bibliotecas de Asturias y a todos los centros educativos, a muchas asociaciones nacionales e internacionales a puxar por Asturias Capital Mundial de la Poesía. También el Centro de Estudio Español de Derechos Reprográficos, CEDRO, que vino en varias ocasiones a dar charlas aquí en este mismo espacio, también en Xixón y en Avilés, por su director Pedro Sánchez, la Asociación Colegial de Escritores de España, que hay muchos socios nuestros que son socios a la vez de esta asociación, pues vinieron con asesoramiento y conferencias. También colaboramos con la Cofradía del Desarme en el concurso de poesía y recital para la Semana de Actividades. Y la grabación de 40 o más voces poéticas para la fonoteca de Bus Movie, que vos comenté, que es una fonoteca de Zaragoza. Fue en el año 2016, tuvimos un fin de semana ahí cerrados en el auditorio grabando autores, luego ya vinieron en otras 2 o 3 ocasiones, y pues hay voces de unos cuantos poetas asturianos ahí grabados que presta. Una fonoteca ahora con un fondo grandísimo, porque no solo de España, sino que pues ahora ya por Iberoamérica y en otros lugares, ¿no? Y además está grabando con Rasodas, grabando a los clásicos. Después, en cuanto a la formación y promoción literaria, talleres de poesía en Pravia, en Valdés, en distintos lugares, en Carreño, en la Universidad de Oviedo, en Las Regueras, en Xixón, charlas y visitas escolares a muchísimos centros educativos de primaria y de secundaria. Siempre que nos llamen y podemos colaborar, pues vamos. Asesoramiento sobre editoriales a algunos autores que nos pregunten. Y después tenemos 2 concursos en marcha aquí, el concurso regional de caligramas, dirigido a los centros educativos de Asturias, con una grandísima participación, pues desde 600 y pico trabajos, 400 y pico trabajos, llevamos ya también mucho tiempo. Ese concurso teníalo desde la concellería y luego retomamos una asociación y obrígase mucho a los niños ayer, pues sí, y es muy guapo, ¿no? Y después con el concurso del que vos falé, Mujer y Madre, ahora con el nombre de Fernando Álvarez Balbuena, del que tenemos ahí pues este libro que acaba de salir. Y hay también una actividad literaria dirigida al CAI de Candás y de Avilés, que me parece que lo nombré ya. Solemos reunirlos, yo creo que en un par de ocasiones o 3. No solo es una reunión interactiva, nosotros recitamos y ellos también pues participan, ¿no? Suele ser en Candás y una actividad pues importante. Tenemos una web que es www.escritoresdeasturias.es, que es la que se encarga Armando Murias, es presidente de la EA y el que lleva pues todo lo que íbamos mandando, con muchas visitas de otros lugares, sobre todo de Iberoamérica. Y ahí publicanse pues, las novedades de los autores, los libros que publiquen con la portada y una reseña literaria. También hay los blogs de los distintos autores y pues otras cosas, la participación en literarias y llevamos también pues, todo lo que se va haciendo, pues va dándose una reseñina en la web. Las redes sociales, Facebook e Instagram, esas un poquitín más descuidadas, pero ahí están también de vez en cuando, porque todo lleva mucho tiempo, ¿no? Y en YouTube, que se albergan, como dije, distintas actividades digitales. Sobre todo, pues la grabación de algunos de los premios de la crítica, la entrega de premios de la crítica y de las letras, que lle aquí en la Universidad de Oviedo, en el aula magna, lo solemos hacer. Y pues otras actividades nuestras que presta, pues que también hay algo en la red.
Publicación, bueno, como dixe, ¿no? Tamén agora tenemos un espacio de entrevistas a los socios na web y logo los artículos que tengo que animar a que la xente pues, participe un pouco máis. Los socios participamos de vez en cuando en prensa y en radio y bueno. Y después, como decía, la representación nacional, que somos miembros de la Conferencia de Asociación de Escritores y Escritoras de España, inaugurada en el 2024 en Soria, con unos 9.000 socios. Somos 16 asociaciones y, bueno, tardamos mucho en inaugurarla. Desde el año 2016 llevábamos reuniéndonos todos los años, una vez en Madrid y después alguna reunión online. Y, bueno, al final llegamos a un acuerdo que todavía se habrá que mirar muchas cosas, pero el hecho es que, bueno, pues ahí estamos, sobre todo para defender los derechos de los escritores y otras muchas cosas, intercambio de actividades. Concretamente, el año pasado, en Candás, hicimos ya un encuentro con otras asociaciones del Estado, con 7 de ellas, que vinieron a Candás para celebrar as xornais estes de Narrexa a la Mar, que son outras xornais que retomamos. Antes eran bienales tamén y con el nombre de Mar Adentro, pero hubo que cambiarles de nombre porque el que les organizaba pues tuvo la mala fortuna de registrar el nombre cuando era un nombre del Ayuntamiento de Carreño. Ahora organizamos nosotros, fueron muy fructíferas. El año pasado como un homenaje a Gamoneda y entregamos la Marañuela de Plata. Y bueno, pues tuvimos ahí, contamos con los representantes de 7 asociaciones del Estado, que bueno, yo creo que eso es pues un nido de cultivo de cosas y de intercambio de actividades y de saber que se fai en otros lugares de Asturias, que me parece importante, ¿no? Y bueno, pues eso, desde el año 2016 reuniéndonos por medio de la pandemia y otras circunstancias, pero al final, pues ahora el día 4 tenemos otra reunión que puede ser presencial o online, porque vamos a ir pues traballando en ello lo que se pueda, ¿no? De momento non tenemos entidad xurídica, pero todo se andará. Y bueno, nada más, yo creo que muchas gracias, no sé si me extendí demasiado, pero muchas gracias. Y muy bien, muchas gracias a ti, Esther. Pasamos sin solución de continuidad entonces a Luis, que nos hablará de las artes escénicas y su organización. Perfecto. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a Tribuna Ciudadana, Pedro, Lucía, a toda la organización y a la Nueva España por acogernos aquí, y a mis compañeros Ignacio y Esther por estar hoy aquí y, bueno, por luchar por el colectivo, que siempre es importante. Vale, yo quiero empezar diciendo una frase o apropiándome de una frase del director teatral Peter Brook, que decía que cuando alguien pasa de un lado a otro y alguien le mira desde un asiento, desde algún lado, surge el teatro. Al final, lo único que se necesita para que haya teatro es que haya un intérprete moviéndose de un lado a otro y un público, una persona que lo mire. Y eso es importante para entender el inicio del colectivo de las artes escénicas. Todo empieza con un intérprete, con una idea, con algo. Pero ¿qué pasa? Al final surge algo más cuando un intérprete y otro se unen, con un director o una directora, con un dramaturgo o una dramaturga, con un técnico, con un grupo, con un colectivo. Ese colectivo lo conocemos coloquialmente como compañía, como la compañía. Hay que tener en cuenta que los colectivos asociativos en España y los colectivos empresariales, que al fin y al cabo yo represento a en Asturias, que es una asociación de empresas, tienen un contexto importante. No es lo mismo ser una compañía de teatro o de danza en España que serlo en Francia. Estamos en España, estamos en Asturias. Es por eso que quiero hablarles un poco de que en los años 80, 70, al final del franquismo, después del franquismo, las compañías funcionaban un poco como grupos independientes. No había tanto teatro amateur y teatro profesional, sino eran grupos de creación que se movían incluso de unas comunidades a otras. De hecho, era mucho más fácil moverse entre comunidades de lo que es hoy en día. En ese momento, las fórmulas eran un poco difusas, no éramos autónomos o empresas, no era tan necesario. A ver, yo tampoco lo viví, tampoco les voy a engañar hoy aquí, pero sí que he escuchado mucho a mis compañeros. ¿Qué pasa? Cuando nos acercamos a los 90,
el Estado dice, hay que regular esto, sobre todo en el concepto de las artes escénicas. Si se quiere trabajar en una colaboración público-privada, porque al final las artes escénicas no dejan de estar al servicio de lo público, ya que la mayoría de los espacios de representación son espacios de titularidad pública, allí donde actúan las empresas privadas, que son las que dotan de contenido, dice, hay que crear compañías. Y las compañías pueden ser autónomos, pueden ser sociedades limitadas o pueden ser sociedades anónimas. Tiene casi los mismos deberes y no tanto los mismos derechos una compañía de teatro, una compañía de danza, que una empresa de construcción. Eso es un dato muy importante para el resto de mi presentación. Viendo esto, ¿qué pasa? Que las compañías empiezan a dividir. Se crean las empresas y se crean las entidades asociativas que pertenecen más al mundo aficionado y amateur. Yo hoy voy a hablar del mundo empresarial y profesional. Esas empresas que algunos conoceréis como Teatro del Norte, Teatro Margen en Oviedo, Kiki Limón, empiezan a surgir durante los años 90. Y en el año 96-95 se empieza a plantear, no solo en Asturias, sino en todo el Estado español, que a lo mejor hay que agruparse entre compañías, entre colectivos, para poder negociar en condiciones con lo público, que al final es quien nos permite trabajar, quien nos dota de trabajo y quien nos regula. Y en ese momento surge en Asturias la Asociación de Compañías Profesionales de Teatro y Danza de Asturias, APTA, que es la primera que hay en esta región y que el año que viene cumpliría 30 años de trayectoria. Luego os explicaré por qué no los cumple, porque luego se genera esto en Asturias. APTA, que surge de entre 6 y 7 empresas, no solo es importante para Asturias, sino que es una de las entidades fundadoras de FAETEDA, que es la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza. Es decir, Asturias, en los años 90, está a la par que el resto de comunidades y colabora a la par para empezar a desarrollar el sector. ¿Qué pasa? En la parte privada. En la parte pública tenemos el problema de que si bien surgen los programas, circuitos, subvenciones que surgen en otras comunidades, de repente en el año 2000-2002 pegamos un frenazo que hasta 2018 casi no se vuelve a tocar. Esto luego podemos debatir si queréis. Vale, bien, entre 2000 y 2018, aparte de la Federación Estatal a la que pertenece APTA, surge un tema que es que las compañías y empresas de APTA son como las de toda la vida. Y bueno, como suele pasar en estas cosas, a lo viejo, no nos tomamos a mal, que mis compañeros a veces surgen cosas nuevas. Y en Foro Escena surge en los años 2008, 2007 y se generan dos entidades de empresas, la Asociación de Compañías de Teatro y Danza de Asturias, que es la que lleva toda la vida, y hay grandes compañías, y Foro Escena, que lleva menos tiempo. Aquí hay una realidad a mayores, y es que Asturias tiene la suerte de tener una escuela superior de arte dramático y un antiguo instituto del teatro, que permitía que saliesen profesionales de continuo, como existe en la música, en los conservatorios, pero en el caso de las artes escénicas es menos común. Luego os dejo que me preguntéis, que voy muy rápido para no perder el tiempo, que son 10 minutos y es poco tiempo. ¿Qué pasa? En ese conflicto de APTA y Foro Escena, yo creo que nos hacemos tropezar nosotros mismos como entidades. ¿Por qué razón? Porque para la administración pública, si dos entidades con los mismos objetivos le van a hablar, es muy cómodo decir, si no os ponéis de acuerdo vosotros, no os voy a hacer el trabajo yo. Y con los años, estas entidades, las empresas que forman parte de las mismas, que estábamos hablando de unas 11 en cada una, 11, 10, dependiendo de los años, se dan cuenta que se tienen que unir, pero se dan cuenta entre 2015 y 2018 tras negociar mucho. Y en ese momento surge Escena Asturias, que es la asociación de empresas que somos hoy en día, que surge de la fusión de las dos anteriores, de APTA y de Foro Escena. Actualmente Escena Asturias cuenta con 35 empresas de artes escénicas de todo tipo, de danza, de teatro, de circo, teatro de calle, con profesionales variados, empresas familiares, empresas unipersonales, empresas de gente que se conoció en la Escuela de Arte Dramático y entonces decidió formar de 2, de 6 socios muy variadas.
¿Y qué ocurre? Al hacernos fuertes como colectivo, que es para lo que estamos hoy aquí y queremos comentar, de repente pudimos exigir mucho más a las entidades públicas, sobre todo al autonómico, porque los municipios es muy complicado tener un trabajo, que al final lo que hacemos los colectivos es voluntariado, de continuo. Y resulta que en 2018, que se produce la mayor crisis del sector de las artes escénicas tras la crisis económica, surge la ley del contratos para el sector público. La nueva ley en 2018, ahora ya está un poco más mayor esa ley. Y de repente se carga el Principado el único circuito que había cultural, porque solo existía uno de artes escénicas en 2018, aplicando la nueva ley. Esto implica que Escena Asturias se revuelva y todas sus empresas salgan a la calle, pidan dimisiones y generen un nuevo tipo de conversación con los grupos políticos y parlamentarios, en este caso. Y hacemos proposiciones no de ley junto con los partidos políticos para hacer un plan de las artes escénicas que nunca ha visto la luz y exigimos muchos tipos de subidas y hacemos muchos tipos de propuestas e incluso presentamos un plan estratégico desarrollado por nosotros. Casualmente, nosotros pedíamos que se hicieran muchas mesas del sector cultural y a partir de la siguiente legislatura, que vino en 2018, se empezaron a hacer de las diversas ramas culturales, de la música, de las plásticas, de las artes escénicas. Y el sector, tanto de escénico como cultural, de 2018, creo que ha tenido un cambio brutal y están surgiendo nuevos colectivos. Además de todo esto, que os estoy contando muchas cosas, he de decir que Escena Asturias vio que es necesario colaborar con otros colectivos similares a los nuestros. Y creo, en 2019, junto con nuestros homólogos de otras comunidades... Bueno, perdón, antes creo los premios SO, que son los premios de las artes escénicas, que se reparten en Asturias para destacar lo mejor del año en Asturias, y se lleva creando desde hace 15 años. Pero lo que os venía a decir, que se creó con nuestros homólogos de otras comunidades, es Camino Escena Norte. Camino Escena Norte fue una necesidad que vimos las diferentes asociaciones de empresas del norte de España, estamos hablando de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, aunque ahora se han unido Navarra y La Rioja, por la necesidad de que nuestras creaciones artísticas se pudiesen intercambiar. Actualmente, que las comunidades autónomas están tan cerradas, es muy difícil desde la vía pública ese intercambio. Y entonces lo hemos promovido desde la parte privada, que son las asociaciones de empresa, sí, con financiación pública contamos hasta con 14 agentes financiadores. Un proyecto de estas características era irreal en 2019, porque hablamos de diferentes grupos políticos participando, diferentes tipos de gobiernos. Imaginaos el gobierno de País Vasco con sus diputaciones forales y el gobierno de Asturias, trabajando con el gobierno de Galicia y Cantabria. Pero se consiguió, y a día de hoy este modelo que implantamos entre estas 4 asociaciones iniciales y ahora 6 se está imitando en otras comunidades autónomas. Finalmente, un poco, porque luego prefiero entrar en el debate, Asturias no solo tiene en representación de las artes escénicas a Escena Asturias, también tenemos el Sindicato Asturiano de Profesionales de las Artes Escénicas y Audiovisuales, SAPAEA, que al final es lo que necesitamos nosotros si queremos regular un convenio. También tenemos a APTAEA, la Asociación de Profesionales Técnicos Audiovisuales y del Espectáculo de Asturias, y tenemos a ABDA, que es la Asociación de Profesionales de la Danza de Asturias. Realmente, lo que nosotros reivindicamos es que haya un colectivo que represente a lo público de las artes escénicas. Nos falta un colectivo de esos programadores y programadoras que son al final los que nos permiten actuar, que ahora mismo no existe. Por eso llevamos reivindicando años una red de teatros al Principado de Asturias que esperamos que salga pronto. Y ya por último, hablando de colectivos, y yo lo lanzo para el debate, creo que sería un buen lugar para reivindicar esa mesa de la cultura que se prometió cuando hubo las elecciones, que reuniese a todos los sectores y que hablase desde la autonomía. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Luis. Pasamos entonces la palabra a Ignacio Galán. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. En primer lugar, damos las gracias a Tribuna Ciudadana por hacernos partícipes a iniciativa por la Asturiano de este acto, a Lucía Falcón también, por supuesto, y a Pedro por esta presentación. Iniciativa por la Asturiano es una entidad cultural, pero tiene alguna peculiaridad específica, ¿no? Yo no voy a usar presentación, no sé si me ponen por ahí atrás la página web, simplemente para que tengáis una visión un poco gráfica y podáis después vosotros entrar
echar un huello, pero para hacer un poco más ágil, pues voy a simplemente contároslo de esta manera. Decíamos que hay una asociación un poco particular en este sentido, porque es una asociación centrada en la cuestión cultural, pero también en la cuestión de los derechos civiles, de las libertades democráticas, ¿no? Porque cualquier defensa de un idioma implica dos patas importantes, pero un ya la pata de la cuestión de la protección de un elemento cultural, como puede ser cualquier otro, como la cultura sidrera o los monumentos del prerrománico asturiano, pero tiene otra pata importante que era de los derechos civiles, y en este caso pues del reconocimiento constitucional que solicitamos, ¿no? De la oficialidad, que está más vencellado a la cuestión de las libertades democráticas y de ese reconocimiento de derechos. Somos una entidad nacida ya en el siglo XXI, en 2011, vamos a hacer el año que viene 15 años, y nace en un momento en el que el movimiento de reivindicación del asturiano, de la reflexión que hacíamos en ese momento, quienes participamos de esta fundación, estaba de alguna manera un poco estancado, ¿no? Atrincherado. Había un trabajo impresionante hecho por todas las entidades que venían trabajando pues, desde los años 70, ¿no? Primero con Ciyuable, después la Xunta por la Defensa de la Lengua Asturiana, o también de las instituciones, ¿no? Como la Academia de la Lengua Asturiana, asociacionismo y un montón de personas y colectivos que venían haciendo un trabajo muy, muy positivo, pero que probablemente no se lograba llegar a la sociedad con toda la fuerza de ese trabajo tan interesante que se estaba haciendo. Y éramos un movimiento que nosotros identificábamos como un poco enfadado, ¿no? Siempre inevitable una reivindicación, que tengamos que estar enfadados un poco, pero tenemos que también intentar, y eso en lo que trabajamos en aquel momento y por lo que fundamos Iniciativa por el Asturiano, en buscar una cara amable a la sociedad, un optimismo, un incorporar a más personas, más complicidades. Un movimiento que trate de recuperar un idioma, que trate de ponerlo en valor, necesita incorporar a más personas. Para incorporar a más personas no podemos estar siempre en la derrota, en la negatividad, y pensamos que teníamos que trabajar en ese camino de, precisamente de reivindicar cuando es necesario, pero también aplaudir, también de alguna manera asesorar para que otras entidades, para que los partidos, para que las asociaciones, para que la propia sociedad tuviera más claro qué podía hacer, ¿no? El lema con el que nacimos, toma la iniciativa por el asturiano, precisamente, y era poner no solo en las instituciones, que evidentemente son responsables importantísimos y en primer lugar del futuro del idioma, pero también la sociedad, en cada uno de nosotros y nosotros, qué estás haciendo tú, qué vas a hacer tú por el idioma desde la tu parcela, desde tu lugar en el mundo, en el tu lugar en la sociedad. Y teníamos claro que era importantísimo ser transversales. La reivindicación lingüística tenía que ser y tiene que ser de las personas, de todas las ideologías y de todas las sensibilidades políticas, porque es un bien común de la sociedad y un elemento que tenemos que conseguir, y que yo creo que en estos casi 15 años logramos dar pasos importantísimos en ese camino, de que no fuera simplemente la reivindicación de un grupo determinado o de una ideología concreta, sino que, como ocurrió a lo largo de toda la historia del asturiano, ¿no? De la historia de la lengua asturiana, hubo personas de unas tendencias políticas y otras que la defendieron, ¿no? Desde ya el siglo XVIII con Xovellanos, una figura que no puede ser más transversal en Asturias y que fue falante y defensor del asturiano y de la puesta en marcha de una academia y de muchos otros elementos de este idioma, ese era el camino también, ¿no? Ese era el camino de la transversalidad, el de poner en marcha una serie de campañas y acciones que permitieran llegar a más personas, incorporarles. Y creo que se logró en este tiempo, ¿no? En la asociación tenemos a personas de todos los perfiles políticos, de partidos que antes probablemente no estarían tan cómodos en la reivindicación, y que se fueron sumando. El camino de la reivindicación del asturiano largo y complicado, con momentos de grandes dificultades. Cuando nos fundamos veníamos de dos derrotes, digamos, del año 98 y el intento de reforma del estatuto, y en 2008 que ni siquiera se llegó a abrir, pero que hubo esa discusión.
y realmente pues sumábamos esfuerzos parlamentarios muy poca cantidad de diputados a favor de la oficialidad en este caso, ¿no? Esto cambió mucho en estos años, ¿no? Hoy pasamos a tener una mayoría absoluta en el Parlamento que no es suficiente para una reforma que permita la oficialidad, pero que ya nos fala de una sociedad diferente, de una sociedad en la que esta cuestión está muchísimo más afeitada, muchísimo más aceptada, y creo que eso tuvo mucho que ver en el trabajo colectivo que se hizo de ganar más complicidades. Y para hacerlo, pues bueno, Iniciativa Polo Asturiano estamos distintos frentes en el ámbito local, con los propios concellos, con los ayuntamientos, trabajando en el uso diario, ¿no? No podíamos tener solo la reivindicación de la oficialidad a futuro, sino que había que dar pasos adelante en todo aquello que se pudiera. No podíamos dejar todo a la espera de una oficialidad, sino que había que caminar hacia adelante y buscar bueno, pues cualquier elemento que fuera positivo para el idioma. En el ámbito también del dominio lingüístico que compartimos con Gion, ¿no? En el dominio asturionés, pues también se colaboró con asociaciones como Faceira en campañas que permitieron también pues, bueno, recordarnos a asturianos y a ioneses que compartimos una lengua que también se comparte en una parte de Portugal, ¿no? En Miranda del Douro, donde tiene reconocimiento oficial, por cierto. Y también en el ámbito estatal, ¿no? Compartimos problemas y dificultades y también oportunidades con falantes de aragonés, de gallego, de vasco, y por eso también estamos en una plataforma estatal donde trabajamos en que las cosas cambien también desde el punto de vista del gobierno central, ¿no? Fueron lográndose también cosas en ese camino. Una de las cuestiones que trabajamos con más puxo y que por fin logramos en ese momento fue una campaña para que la Academia de la Lengua Asturiana tuviera también un presupuesto estatal, porque todas las academias de las lingües, la RAE, la Academia Vasca, la Gallega, la Catalana, etcétera, tenían un presupuesto del Estado y la asturiana no. Tardamos años, muchas votaciones en el Parlamento español y por fin logróse, y desde unos años pues está asimilado con normalidad que también pues los asturianos tenemos derecho a que el gobierno de España pues también tenga una participación en esa financiación. Desde el punto de vista de organización, nosotros desde el principio, sin tener nada en contra de las ayudas públicas, por supuesto, que son elementales en las cuestiones culturales, en las cuestiones lingüísticas, sí que se decidió que Iniciativa no iba a solicitar nunca ayudas públicas. Que era, bueno, un poco coherente con este toma la iniciativa, incorpórate, hacemos enormes esfuerzos en tener muchos socios que colaboran, ¿no? Tenemos más de 800 socios y socias en este momento y otras actividades que permiten financiar a la organización y que pensamos que quieren la manera más clara de tener esa independencia, lo que no quiere decir que las asociaciones que tengan subvenciones pensemos que no tienen independencia, por supuesto que no, pero en este caso pensamos que era la línea que teníamos que seguir para que se implicara más las personas que formaran parte de la organización. Después, el ámbito europeo también es importante para nosotros. Formamos parte desde el principio, fuimos miembros fundadores del European Language Equality Network, la red de derechos lingüísticos europeos, donde estamos decenas de organizaciones de Europa, donde tienen situaciones muy parecidas a la del asturiano y que ocurren pues, en otros países. Muchas veces pensamos que somos muy especiales y realmente esto que nos pasa aquí pasa en otros muchos lugares de Europa y del mundo. Y también de ALCEM, la Asociación para las Lingües y Culturas Europeas Amenazadas, que en este caso existe desde los años 50 y que ahora mismo preside Roberto González Quevedo, un asturiano. Esta asociación pues también formamos parte de ella y participamos en algunos proyectos europeos, tanto de una como de otra, de manera activa, también para dar a conocer al asturiano y con ello también a Asturias, y esto pues está sirviendo mucho en el ámbito estatal y en el ámbito europeo para que el asturiano empiece a existir y empiece a tener pues, una presencia mucho mayor. Después, entre las campañas así más importantes que pusimos en marcha en estos años, y con esto voy acabando, tenemos la Xira por la Oficialidad, que celebramos en diferentes concellos de Asturias a lo largo de una semana, con exposiciones, conferencias, charlas, intentando acercarnos a las personas, intentando incorporar a personas de todos los concellos de Asturias, ¿no? Porque muchas veces estábamos demasiado centrados solo en las zonas urbanas y del centro de Asturias y había que salir un poco e intentar incorporar a estas personas. En el proyecto Horizonte Europa también estamos trabajando en este momento con otras 48 comunidades lingüísticas. También otro de los
puntos claves para nós, dende ya va unos años, llevamos 5 ediciones con la pandemia pel medio, o sea que llevamos como unos 8 años más o menos de seminario Oficialidad, el Camín Constitucional de Futuro para el Asturiano, que funciona como un think tank, un laboratorio de ideas que organizamos cada año en la Universidad de Oviedo y en el que traemos a personas de otros territorios que nos cuenten un poco qué se está haciendo allí, intentando depender de ellos y también reflexionar desde aquí de lo que estamos haciendo bien, de lo que tendríamos que hacer de otras formas. Y, bueno, pues, por ejemplo, uno de los objetivos claros en estos años fue traer experiencias de Galicia, ¿no? Porque aquí, evidentemente, una de las cuestiones que tenemos sobre la mesa es que no conseguimos de momento incorporar al Partido Popular a la defensa de la oficialidad, mientras en Galicia sí faen una defensa del gallego clara y firme, ¿no? Entonces intentamos también, y por ello trajimos, por ejemplo, a Portomeñe, consellero de Cultura y Política Lingüística, con Manuel Fraga, que nos contó cómo fue un poco la experiencia en el territorio gallego y la normalidad con la que se lleva, ¿no? Y con la que esperamos también incorporar aquí a esas complicidades, a esa transversalidad, pues, a todas las fuerzas políticas. Y, bueno, hay mucho más, mucho trabajo, los cursos de asturiano de iniciativa que, bueno, pues por ellos pasaron miles de personas en estos años, tanto presenciales como en línea, sobre todo en los últimos años cada vez más en línea, y ahí tenemos, pues, más información en la web de todas las actividades que venimos haciendo. Intentamos cubrir todos los campos posibles, que por cada queja que faigamos también haya una cosa positiva, siempre haya una reivindicación optimista, que vayamos teniendo pequeñas victorias que nos permitan continuar adelante y seguir trabajando con todos los ganes y con todo el optimismo. Y también incorporar siempre a la gente mozo. Nosotros, los fundadores, ya éramos muy mozos de aquella, ya no lo somos tanto, y siempre hay que seguir esforzándose en que se incorporen y en que sigan, bueno, pues, anovando y trayendo también, pues, una visión diferente que seguro, pues, que se adapta mejor a los tiempos en los que vamos estando ahora, ¿no? Ya para rematar, creo que nos presta especialmente estar aquí y que sea un poco en el marco de esta cuestión de la capitalidad, la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031, y pensamos que, y así nos llevamos metiéndonos un poco en farina, que Oviedo tiene que ponerse les piles en la cuestión lingüística si quiere lograr esta candidatura, porque Europa reclama siempre una presencia importante de las lenguas de los territorios, de las culturas propias, y eso va a ser clave para lograr finalmente esa capitalidad europea de la cultura. Y, bueno, nosotros estaremos para reivindicar, pero también para apoyar lo que podamos. Gracias. Muy bien, muchas gracias a Ignacio. Bueno, acabamos de oír 3 visiones distintas del mundo de la cultura. Por una parte, Esther nos ha comentado la actividad de una asociación de escritores, cómo se mueve en torno a actividades literarias, a conexiones con otras asociaciones de escritores, con otras asociaciones culturales. Es decir, una asociación que se mueve por sí misma. La segunda visión que hemos visto es la de Luis, que nos comenta desde una óptica mucho más empresarial de cuáles son los problemas que tienen que abordar y cómo esto que estamos tratando aquí, cómo el asociacionismo puede, para esas empresas que están detrás del mundo de la cultura, el mundo de la escenografía, el mundo de la música, puede ayudar a que se mantenga esa actividad cultural también, que ese es el sustrato común, la actividad cultural. Y finalmente hemos oído la intervención de Ignacio Galán representando a la Asociación Iniciativa por el Asturiano, con claramente unas connotaciones que yo diría que se meten mucho más en el mundo de la política y del reconocimiento de la lengua. Sin duda, yo creo que si en el debate va a salir mucho esto, porque es un tema caliente, es un tema caliente. Está ahí el del reconocimiento oficial del asturiano, o, que no lo sé, ya lo veremos,
de las lenguas de Asturias, ¿no? O sea que hemos asistido a tres aspectos muy bien diferenciados del mundo de la cultura y sus implicaciones en nuestra vida. Como habíamos dicho al principio, íbamos a abrir un turno de debate entre nosotros, pero que queda abierto también ya, para que mencionemos algunas de las cosas que cada uno de los tres ponentes ha dicho. No sé si iniciar yo las preguntas o las intervenciones. Yo tengo al menos una pregunta para cada uno de ellos, pero no las quiero hacer todas a la vez. Para Esther, por cierto... Que no sea difícil, ¿eh? No, por cierto, quiero mencionar una cosa que yo no sabía, que el premio que dais en las jornadas literarias de Pravia, que es una figura de Jaime Herrero. Sí, pero bueno, no es... El Apolo. No es en las jornadas de Pravia, lo hacemos en el aula magna, lo entregamos. Bueno, las jornadas son otra cosa, sí. No, sí, de Jaime Herrero, sí. La matización la puntualización que quiero hacer es que eso coincidimos porque el premio Tigre Juan es, cuando se entrega cada año, es precisamente una escultura de Jaime Herrero también. Bueno, la asociación también tuvo relación con Juan Cueto y con Lola desde el principio, Juan, hubo muchas actividades. Argüell, Juan Benito. Sí, bueno, mi pregunta para Esther es, en vuestra asociación, las dificultades financieras y las dificultades de relación con los organismos públicos y las dificultades de mantener la vida cultural, ¿están ahí o vivís placenteramente? No, están ahí, desde luego. Pues dificultades, si tuviésemos una economía mucho más, o sea, unas aportaciones, porque los socios sí que pagan, tienen una cuota, pero claro, si se hacen tantas cosas, pues muchas veces es altruistamente, porque cuando hacemos recitales, cuando hacemos, pues, no sé, precisamente en esta conferencia de escritores y escritoras de España, de las asociaciones de escritores y escritoras, se reivindica que, pues, los poetas y los escritores y toda actividad cultural tendría que ser también remunerada, porque la inspiración también cuesta trabajo y la creatividad y el crear, pues, cuesta trabajo, eso sí. ¿Qué dificultades tenemos? Tenemos, a ver, nosotros, no lo dije antes, tenemos 105 socios. Yo quisiera tener muchos más y además le voy a pedir, como muchas veces, a Ignacio, que él tiene mucho contacto con todos los asturianistas. Nosotros tenemos socios en asturiano y en castellano, pero cuando yo entré de presidenta en el año 2015, pues fue un poco también para unir, porque yo también pues, escribo en asturiano y soy asturianista y pertenezco a la Academia de la Lingua y todas estas cosas, para unir, a ver si podíamos lograr esa unión entre socios en asturiano y socios en castellano. Y la verdad que sí, tenemos unos cuantos, pero necesitamos más y necesitamos también mocedad, porque eso es muy importante. Y bueno, ¿qué otras dificultades? Pues las dificultades a veces de participación. Cuesta mucho, como no sea algo en el centro de Asturias, cuesta mucho llevar a la gente a las salas o que... Bueno, yo creo que tendría que haber por parte de los socios, si queremos que darnos a conocer, si queremos que pues, la cultura funcione, digamos, la visibilidad de los autores de Asturias y la literatura hecha en Asturias, tanto en asturiano como en castellano, pues yo creo que necesitamos implicación de todos los que están asociados, que bueno, pues unos en una cosa, otros y otros en otra, pero 105 socios somos bastantes, no tantos como los de iniciativa, pero que se necesita más implicación. Y luego, en cuanto a las instituciones, bueno, ahora hay una cultura en Rede, en la que estamos también con 2 proyectos.
que es una plataforma del Principado, pero bueno, ahí pues hay todo tipo, estoy con otra espalda, todo tipo bueno, pues de colectivos, de asociaciones y de músicos, pues igual hay 1000, no sé los que hay, pero claro, entonces a la hora, ahí eligen los ayuntamientos, a la hora de buscar, pues es un poco difícil. O sea, yo creo que la palabra sería que la Asociación de Escritores y Escritoras de Asturias pues es un colectivo representativo y que de verdad yo creo que nos hicimos un nombre y que somos representativos aquí en Asturias y fuera, pero que necesitamos como más mimo, digamos, estar más mimados, más participación por parte de los que la componemos y más implicación de todos los sectores. No sé, pues cuando hay algún acto de la asociación, pues que hubiera pues mucho público, que a veces lo hay, otras veces menos, pero en fin, eso es lo que reivindico. Yo voy a insistir después en otra cosa. Sí, pero abrimos el... Se ve que tenéis una presencia muy viva en una zona, Pravia, Piedras Blancas, Candás, o sea que ahí estáis muy presentes. Sí. Y tenéis además el Imane, que las o sea, unos sitios que son... No, pero fuimos a otros sitios también, fuimos... Yo tenía por aquí anotados, yo no quería pasarme y me pasé. Bueno, pues tuvimos talleres en Colunga, en la Universidad de Oviedo, en Las Regueras, en Sisión, en Avilés, en Valdés, que lo puse también, bueno, en Pravia, por supuesto. Pero no sé por dónde tengo los concejos en los que anduvimos, en muchos concejos. Lo que pasa es que es más difícil llevar a la gente a las salas. ¿La sede dónde está? ¿El qué? En el Valle. La sede. La sede la tenemos en Candás. Bueno, tenemos la sede oficial en Candás. También tenemos sede en Oviedo y en Xixón. Sí, y está solicitada en Llanes. Ahora tenemos una persona en la asociación, en la junta directiva de Llanes, y bueno, pues ella va a ser la que, bueno, dinamiza un poquitín para la zona oriental, porque y eso, que cuando nos ponemos con una actividad, pues a veces ya es difícil el llevar pues los participantes a distintos lugares. Claro, a Cangas de Narcea también fuimos a Somiedo, fuimos a Quirós. Perdona, cuando dice que tenéis 4 sedes, ¿tenéis 4 sedes físicas? No, son delegación de sede. A ver, en Oviedo tenemos el Hotel de Asociaciones, tenemos ahí siempre cuando queremos reuniones, el Hotel de Asociaciones. Xixón estamos registrados en Xixón, pero no hay una sede física, y donde tenemos sede física y en Candás, porque fue donde nos dieron un local. Yo reivindicaba local desde que empecé, porque claro, pues muchas cosas que podían estar guardadas, pues no pudimos guardarles porque no había, cada uno tenía el presidente que de turno tenía en casa o no se podían tener pues nada, ¿no? Y reivindicábamos un local. Pues fue Carreño, fue el Candás el que nos ofertaron pues tener allí tenemos un despacho allí y lógicamente pues esas actividades fueron para Candás no por cumplir, sino porque como tenemos allí la sede, pues de una manera fue un ayuntamiento que nos acogieron unos con mucho mimo en ese sentido, ¿no? Y estamos la sede oficial, digamos, y en Candás, pero las otras sedes pues también están ahí. También queríamos solicitar en Valdés, porque a Valdés también solemos ir. Bueno, yo soy de allí, no por eso, pero quizá pues a mí tampoco me da pereza de ir por el occidente. Fuimos a Vegadeo, fuimos a Navia, y a Grau, a distintos sitios, ¿no? Sí, fuimos a muchos sitios. La verdad que muchos recitales y... Luego, claro, lo que son las conferencias y pues eso sí que suelen ser, pues no había una sesión en Avilés, las jornadas son en Pravia, pero estos 2 últimos años también fueron aquí, tuvimos 2 actividades aquí en Oviedo, en la universidad, 2 conferencias, el año pasado una sobre inteligencia artificial y otra sobre lo que fue la asociación, la conferencia de asociaciones de escritores y escritoras de España. Y después tuvimos varias conferencias de Cedro sobre los derechos de autor y bueno, pues todo lo que significa Cedro a la hora, porque es el Centro de Derechos Español de Derechos Reprográficos y el que vela un poco por lo que el plagio y pues les copies, el copieteo y que no se fagan fotocopias de libros y todo eso. Además tienen de ellos prestaciones sociales
Y es una asociación a la que se pueden asociar cualquier escritor que tenga una publicación y bueno, pues que vela por esos derechos. Porque tiene muchísimos socios, tiene 30.000 socios en toda España. Y bueno, en eso estamos. Luis. Dime. Luis nos ha comentado la historia de un asociacionismo empresarial, su lucha fundamentalmente con las instituciones públicas, de alguna manera, yo diría, ¿no? O con la representación. Al final, si la organización es buena, cuando esa fusión que se produjo en Asturias, ¿eso significó realmente un progreso en la relación con las instituciones? Y en particular, has mencionado al final de tu intervención la Mesa de la Cultura. A mí me gustaría que desarrollaras, primero que me comentaras la pregunta que te he hecho sobre si la organización facilitó la relación con las instituciones y al final, después que me comentes algo sobre la Mesa de la Cultura. Vale, yo creo que hay que tener varios datos sobre la mesa. El asociacionismo de cualquier tipo siempre ayuda, sobre todo porque al final son personas, individuos, en este caso empresas, que se organizan hacia un mismo punto. Por lo tanto, la unión hace la fuerza, que es la frase más conocida por todos y por todas. Pero el caso es que en 2018 coincide la fusión de Escena Asturias, es decir, de ACTA y Foro Escena, y en ese mismo año se pone en marcha la Ley de Contratos para el Sector Público, que rompió el único programa que llevaba en activo desde 2002 en Asturias hasta 2018, que era el Circuito de las Artes Escénicas, y también la senda didáctica escolar, que no se ha retomado hasta este año, que se va a retomar la Sira Didáctica, que era un programa de difusión de la cultura en asturiano. Se hace porque Intervención dice, pues la nueva ley de contratos nos obliga a pedir 3 presupuestos para cualquier tipo de contratación. El absurdo de, quiero un Hamlet de esta compañía, pero tengo que pedir otros 2 Hamlets por si acaso, por ser contratación pública. Es una mala aplicación de la ley, porque la ley permite hacer contratos artísticos de Lucía hace una obra de un Hamlet y quiero la obra de Lucía. Pero, te pongo por ejemplo un ejemplo porque te tengo aquí. Pero en aquel momento Intervención dijo, voy a ser más papista que el Papa, ahora que estamos en esta época, y rompió todo. El Circuito de Artes Escénicas se fue, la senda didáctica escolar se fue, y nos quedamos empantanados. Digo empantanados y solo en las artes escénicas porque en aquel momento no existía nada de música, no existía casi nada de plásticas más allá del centro de arte y alguna cosa que hacía puntual. En aquel momento, lo único mínimamente desarrollado, porque digo mínimamente porque otras comunidades nos doblan por 20 el presupuesto en cultura en aquel momento, solo eran las escénicas, que había una ayuda a producción, unas residencias artísticas y un circuito. Eso se cae y nosotros salimos a la calle, porque claro, las dinámicas de trabajo con las entidades locales era un circuito que trabajamos con comunidad y con entidades locales. Esa línea de comunicación se rompió. Salimos a la calle, pedimos la dimisión del consejero de Educación y Cultura, General Alonso, y el viceconsejero Vicente Domínguez, y empezamos a tener un diálogo con el Parlamento que no teníamos habitualmente. Con el Parlamento es con todos los grupos políticos que había. Y ese momento empieza un diálogo y una conversación de qué necesitan las artes escénicas con un único interlocutor, que en este caso era Escena Asturias, y empezamos a desarrollar un plan estratégico. Empiezan a vislumbrarse cosas, pero ¿qué pasa? En 2019, cuando entra Berta Piñán, consejera de Cultura, se empiezan a trabajar cosas, junto con Pablo León, segundo director general de Cultura y Patrimonio en aquel momento, porque hubo uno que duró pocos meses, pero llega una cosa en 2020 que todos conocemos como la pandemia, y nos paraliza. Pero curiosamente, yo he de decir que si fue lo más terrible que hemos vivido en esta época, fue muy positivo para las asociaciones del colectivo cultural porque no teníamos nada que hacer y nos pusimos a trabajar. Desarrollamos un documento de unas 30 hojas que nos ha servido de plan estratégico de 2020 a 2024. Y en aquel momento que había 45 céntimos por habitante destinado a las artes escénicas, conseguimos que a día de hoy, 2025, nos faltan algunos números que es
que no están tan transparentes los presupuestos, haya subido a 1,10 céntimos por habitante destinado a artes escénicas, lo cual es un aumento bárbaro. Y eso ha sido por un trabajo de colectivo, pero también hay que reconocer por una voluntad del gobierno que está actualmente. Y de las personas. Yo reivindico mucho el papel de las personas, tanto de políticos, consejeros o de directores generales, que tenemos que tirar de las orejas a veces todos, porque al final es un ten con ten, institución y colectivos asociativos, y de los administrativos, los gestores culturales y los trabajadores y de la administración pública, que permiten que los papeles se desarrollen. Y respecto a la Mesa de la Cultura, o Consejo de la Cultura, como bien he dicho, en 2018, antes yo dije, hicimos reivindicaciones reivindicando un plan estratégico de las artes escénicas y ciertos sitios donde todos los sectores pudiéramos hablar. Y de 2019 a 2022, más o menos, existieron unas mesas relacionadas con todas las representaciones artísticas. Y una mesa del asturiano, si no me equivoco, Ignacio. Estas mesas se dejaron de convocar. Coincidió seguramente con la pérdida de un puesto que era un coordinador de cultura que desapareció del Principado. Y en la última legislatura se dijo que iba a haber un Consejo de la Cultura que nos iba a reunir a las diferentes mesas o representantes de las mesas de música, de escénicas, asturiano, plásticas, los diferentes representantes culturales que podamos hablar y veamos las necesidades en común. Y ya paro, que me he extendido mucho, disculpad. No. Hay una pregunta por ahí. Sí. Adelante. Tenemos un micrófono, si quieres. Soy Asendaba. Vine aquí a este encuentro precisamente porque nos interesa hacer un poco reflexión sobre la situación que vive el asociacionismo cultural, que es lo que creo que es el tema de la mesa. Bueno, he hecho un poco falta una representación de artes plásticas o del tema de lo que sería eso, porque en las artes plásticos o visuales pues se vive también un poco toda esta problemática que estáis tocando. Por un lado, hay historias profesionales, hay una asociación de artistas visuales y hay también lo que son los movimientos alternativos, en los que yo siempre me quise mover por iniciativa personal. Dicho eso, yo aquí represento a una asociación cultural que lle Bazcaritos de Uvieu. Bazcaritos de Uvieu lle lo que lle la recuperación del antroso tradicional de la ciudad, una de los pocos que hay en todo lo que lle la península ibérica, porque hay pocos bazcarais urbanos, y acabamos de volver de Oporto, un festival o un encuentro internacional de máscara ibérica. Citabais a Jaime Herrero, y Jaime Herrero, con aquella visión, señal que tenía, recuerdo que decía cómo se movían les artes por el mundo, les artes asturianas por el mundo, y cómo apoyaba la administración. Decía, y como el cuento de Caperucita, y exactamente como la abuelina que dice a la capellina colorada, anda, fía, vete para el bosque, vete para allá, y ahí va diciendo, yo te apoyo, y va con la cestina. Así nos movemos, de alguna manera, estas iniciativas que representamos al país. Cuando fuimos a Lisboa o cuando fuimos ahí a Oporto, pues claro, falamos con la Consejería de Cultura, falamos con el Ayuntamiento de Uvieu, pero en este caso no tuvimos más que bonos españoles, que está muy bien, nos apoyen y tal, pero tuvimos que ir alquilando una furgoneta, coches particulares, etcétera, y poder hacer eso. Entonces, de tal manera que nos movemos en un espacio de encuentro que llegue como un encuentro internacional de primera división con los medios de un equipo de primera regional, si acaso. Sería un poco la realidad. También en este momento que ya vamos teniendo un cierto reconocimiento, incluso internacional, podemos mover de esto porque tenemos un local alquilado que se nos acaba el alquiler y tenemos que
dirá a ver cómo vamos también a picar a puertas, a ver en este ácido Oviedo donde puede haber un sitio donde vayamos a meter la trascendencia. De manera que estas son las realidades que vivimos los colectivos que trabajamos en cultura. Y por acabar con el tema de la cultura, cuando estáis hablando de la crisis de los 2018, de todo eso, tal, sí, pero aquí en Oviedo fue muy especial, porque esa crisis, que por ejemplo afectó a Sisión o a aquellas asociaciones que estaban más subvencionadas en Oviedo, donde había una carencia total, pues resulta que en esa crisis, acostumbrados a la miseria cultural, parecía que podíamos resistir mejor. O sea que a pan y sopes podíamos resistir mejor. Y aparecieron todas aquellas series de movimientos, como Fosos Cultura, Socorro Cultura, o Oviedo nos suena, con el tema de la música, etcétera, que reivindicaban un montón de cosas. De ahí salió también Paraíso Local Creativo, que fue el inicio de esta asociación de Mazcaritos, porque Mazcaritos surgió en el intento de hacer, durante el gobierno del tripartito, cambiar las fiestas culturales de la ciudad. Naturalmente estamos en una visión muy contraria a todo esto. Quería acabar diciendo una cosa, que Tribuna Ciudadana tuvo una posición muy importante recuperando la memoria de la barraca de Lorca en el Fontán. Ahí está todavía la placa, etc. Cúmplense 93 años este año de eso. Y dentro de lo que lleve ese proyecto de Ciudad de la Cultura, etc., habría que recuperar esa memoria de Lorca. Por cierto, esta calle efímeramente tuvo el nombre de Federico García Lorca. Habría que recuperar esa memoria de la barraca de Lorca para que el teatro volviera a la plaza del Fontán con algún tipo de memoria festival. Y eso, hacerlo coincidir o ir preparándolo, porque pronto ya celebró Tribuna Ciudadana el 50 aniversario representando Javier Villanueva, que en paz esté, los entremeses de Cervantes, que había representado la barraca de Lorca, pues pronto va a llegar el centenario. Nada más. Me parece que usted quería comentar. Yo simplemente quería decir que, se me pasó antes decirlo, que también sería importante que las pequeñas asociaciones que existen en Asturias pues se uniesen, porque de escritores hay alguna más, ¿no? Que nos pudiéramos unir, como vos unisteis vosotros, como decía Luis, porque la unión fai la fuerza. E precisamente para eso, y para lo que estamos na conferencia de asociaciones de escritores y escritoras de España, ¿no? Porque non é lo mismo de ir con 2.000 socios que ir con 9.000, y eso é lo que, y en Europa a ese nivel pues hay mucha más unión. Yo reivindicaría eso, pues no sé, todo el mundo quiere su momento de gloria, pero también lo puede tener dentro de una asociación mayor, ¿no? Y nosotros tenemos de todo tipo de socios, desde Gamoneda hasta luego socios más noveles, que yo creo que ya es importante, porque asociarse en una asociación de escritores pues también ya para dar visibilidad, para consejo, para poder pues tener contacto con los demás, ¿no? Gamoneda, digo, pues Fernando Beltrán, pues Aurelio González Zobies, Ignacio Galán, Roberto González Quevedo, Pilar Sánchez Vicente, Pedro de Silva, yo que sé, un montón de ellos muy conocidos, y después también tenemos otros y cada poco tenemos más socios, ¿no? Pero yo reivindicaría que pues hay alguna asociación a lo mejor de 10 personas, bueno, pues que pudiéramos estar todos juntos, ¿no? Ignacio, lo vuestro está todos los días en el periódico. Yo tengo una pregunta concreta. En vuestra preocupación, en vuestros objetivos, cuando habláis del asturiano, ¿qué pasa con el leonaviego? Sí, bueno, la verdad que güey no tuve la sensibilidad, y para matarme, de citarlo en ningún momento, pero bueno, falo de asturiano, siempre falo también del leonaviego, el gallego asturiano en su territorio, y bueno, pues totalmente asumido como una
reivindicación que están nos nuestros escritos. Sí que nosotros trabajamos eso de manera más secundaria porque hay colectivos en la zona que tienen la autonomía, digamos, organizativa y que respetamos muy mucho pues que lo faigan así, ¿no? Pero sí que en las reivindicaciones de oficialidad y en todo lo que se está poniendo sobre la mesa ahora pues está la cuestión de que evidentemente pues entre el navia y el leo existe otro idioma, ¿no? que el leo-naviego y que forma parte de otra realidad también asturiana, por supuesto, y que también hay que respetar, ¿no? Yo precisamente pues sí que empiezo a soltarme falando y hice algunos cursos y me parece muy interesante que desde también el resto de Asturias tengamos una mayor preocupación y una mayor visibilidad de la cuestión y una mayor riqueza que tenemos. No somos tampoco un caso único porque también en Cataluña, por ejemplo, tienen el caso de la bailarán, ¿no? Del aranés o el occitano, que también tiene un caso parecido al nuestro, o solamente en Aragón, donde tienen el aragonés y tienen también la Francia, donde se fala catalán. Y bueno, pues es normal, ¿no? También se fala asturiano en esta comarca de Miranda del Douro porque les fronteres lingüísticas nunca coinciden exactamente con les fronteres políticas. Y bueno, comentando un poco lo que se acaba de falar aquí, yo creo que es muy importante potenciar el sector cultural y vinculado a lo propio, ¿no? O sea, y un elemento que non só por proteger un patrimonio lingüístico, por proteger un patrimonio cultural, sino porque tamén é unha maneira de facer marca del territorio. Cuando los gallegos utilizaron y siguen utilizando la marca Galicia Calidade en gallego, la utilizaron en todos los sitios y eso creó una marca que vinculaba cultura, lingua a calidad, ¿no? Y ese tipo de acciones, cuando los vascos promocionen turísticamente el País Vasco con ese ongi etorri, ¿no? Ese bienvenidos en euskera, de una forma de hacer marca. Y el asturiano hay un elemento que ahí tenemos una enorme capacidad y con la oficialidad además, pues bueno, pues el acceso, por ejemplo, para los colectivos teatrales o para los escritores, que está empezando a producirse ya sin oficialidad, gracias a que se está abriendo un poco la mano desde el Ministerio de Cultura a las lenguas que tienen protección estatutaria. Pero si tuvieran protección legal, pues por ejemplo, los escritores en asturiano que ahora no pueden ser premio nacional, a diferencia de los escritores gallegos o los escritores vascos, por ejemplo, pues podrían acceder a esos premios y ser premios nacionales. ¿Por qué un escritor que escribe en asturiano no puede tener un premio nacional como el resto de los escritores? No somos españoles también y hablamos una lengua de España, pues evidentemente sí, y esto tendría que tener la su consecuencia y bueno, pues la falta de oficialidad y el principal problema para ese acceso, aunque como digo, pues con voluntad hay cosas que se pueden ya ir haciendo y que se están haciendo y que son muy, muy de agradecer. Muy bien. Bueno, nos quedan unos 10 minutos o así. Voy a suscitar una cuestión para los tres. He mencionado al principio de mi intervención la candidatura a la capitalidad cultural. Me gustaría que cada uno de vosotros dijera vuestra opinión sobre cómo ha empezado esta historia y cómo veis que se pueda desarrollar en el tiempo que nos queda para que se presente esa candidatura y si veis que vamos hemos empezado por buen camino o no. En el orden que queráis. Parece una cosa interesante si se fai bien. Vamos a ver si se programa bien y si se fai bien, porque bueno, Oviedo, capital europea de la cultura, también pienso que sería nombrando Oviedo, pero que tendría que extenderse por toda Asturias, ¿no? Tener unas ramificaciones en otros lugares de Asturias, porque no solo Oviedo. ¿Qué supondría eso? Pues no sé, tendría que ser en las distintas manifestaciones culturales. Yo creo que por lo menos habiendo una reflexión, si hay una reflexión sobre qué podemos nosotros aportar para ser capital europea de la cultura, ya puede ser bueno, seamos o no seamos, pero tiene que haber una reflexión fonda para hacerlo bien. Porque, bueno, si hacemos un repaso por las actividades culturales que se ofierten en Oviedo, pues habría cosas también que decir, ¿no?
Hay actividades que lleguen pues, a un sector de la población, como bueno, pues, va mucha xente maior. Como sería, por exemplo, enganchar a la mocedad a los actos culturales? ¿No? ¿Qué tendríamos que ofertar para que la mocedad tuviese ahí presente? Porque hay muchos actos culturales donde no aparecen nunca. No sé si na nuestra época era outra forma distinta non teníamos tampouco tantas oportunidades, pero que pasa que, bueno, pues non vemos, por exemplo, esta mocedad en distintas actividades culturales que se programen. Yo non digo que non se programe, por exemplo, la ópera a mí tamén me gusta, pero pasa que é moi caro todo eso para determinada xente. E logo, ¿quién puede venir a Ubiego a las actividades? Por eso digo que tendrían que proyectarse en distintos lugares de Asturias, para que hay muchas zonas, muchos concellos que pues agradecen que se lleve la cultura y la gente, yo creo que ya más agradecido y que disfruta más de lo que se pueda llevar a los lugares, ¿no? Pero ¿cómo se podría hacer eso? ¿Cómo se podría enganchar? No sé, parece hasta poco tiempo para poder participar. No sé, es difícil el cómo organizarse. Pero bueno, tenemos poco tiempo. Tenemos o tienen los organizadores poco tiempo, pero adelante, ¿quién? Ignacio. Bueno, yo estoy siendo optimista, o está gustándome lo que estoy sintiendo a Pepe Mompeán, el coordinador de esta candidatura, ¿no? Leo unas palabras, ¿no? Pregunten en una entrevista, ¿qué papel juega la lengua asturiana en la promoción de esta candidatura? Dice, es una fortaleza fantástica poder contar con una lengua propia. Además, de cara a otras ciudades que están compitiendo con Oviedo, lo tenemos a favor, y no solo la lengua, sino todo lo que conlleva cultura popular, que es algo que también tenemos que saber aprovechar. Tenemos que trabajar bien para poner en el proyecto esas propuestas que están basadas en esa riqueza. Y aquí dice algo importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que en el ámbito de la capitalidad, la Comisión Europea valora muchísimo todos los aspectos que tienen que ver con la diversidad cultural europea y la diversidad lingüística. Entonces, bueno, en ese sentido, y viendo las comisiones que se están creando y la participación de la propia Academia de la Lengua Asturiana y de personas de otros colectivos, también de la Asociación de Escritores de Asturias, ¿verdad, Esther? Creo que ya es importante ver que, bueno, el camino parece que se está abriendo en una buena dirección. Habrá que ver después cómo se lleva adelante, también cómo se implica al resto de Asturias, pero yo creo que, bueno, aunque en otras ocasiones en las que se puso sobre la mesa esta cuestión de la capitalidad europea en Asturias, acabó la cosa un poco mal en aquella candidatura colectiva y demás, creo que ahora todo el mundo está siendo muy responsable y a ver si de verdad acabamos con esos localismos históricos nuestros y conseguimos y logramos, en este caso, pues ponernos todos detrás de Ubieu a puxar por ello, porque van a representar a Asturias y creo que también en dirección contraria, pues Ubieu también a ser generosa con esa presencia, que yo creo que enriquece la candidatura y que bueno, que yo creo que tiene muchas posibilidades si se enfoca de esta manera. Y bueno, pues soy optimista en ese sentido. Luis. Es una pregunta un poco complicada, pero yo sí que creo... Sinceramente, no creo que importe la capitalidad europea de la cultura. Lo que importa es tener un proyecto de ciudad que luego se continúe. Es decir, lo que premia la capitalidad europea es el proyecto de ciudad, lo que continúa. Si haces un proyecto para que te lo den, y si no te lo dan, no lo haces, no valdría de nada. Por lo tanto, yo creo que si realmente se hace un análisis del contexto de la ciudad, de lo que se está haciendo y de lo que se quiere hacer, y en relación con los diferentes concejos de Asturias, porque al final no deja de ser la capital de la comunidad autónoma, será fantástico. Y si se tienen en cuenta los colectivos y creadores y creadoras, será fantástico. La verdad que nosotros estamos a la expectativa, porque es ahora queda la información de lo que se va a hacer. Se están haciendo las mesas de trabajo. De hecho, hay una de artes escénicas el 4 de junio. Nosotros lo hemos visto por redes e intentaremos ir. Eso puedo decir. Bueno, has dicho una cosa muy importante. Yo he estado ya en 2 o 3 reuniones en las que está Pepe Mompeán y su equipo, y la última de ayer. Sí, coincidimos. Y si hay una cosa que
que yo lo veo como positivo en esse sentido es una idea que ellos han lanzado desde el principio, y es que la capitalidad la candidatura a la capitalidad tiene que incardinarse en un proyecto estratégico de la ciudad, o de la ciudad, o en este caso de la ciudad y de Asturias en general, ¿no? Un proyecto estratégico que signifique un cambio en la actividad cultural de la ciudad y de la región en general. Y que independientemente de que se consiga o no se consiga el premio de la capitalidad, lo cual significaría, lógicamente, una buena financiación por parte de la Unión Europea y todas esas cosas, pero independientemente de eso, si hay un buen plan estratégico que se pone en marcha, como tú has señalado, eso está ahí y eso cambiaría de alguna manera, sería lo positivo para que hubiera un rédito positivo de todo esto. Un pequeño dato. Hay proyectos de capitalidad que no han sido premiados con la capitalidad europea de la cultura que han funcionado muchísimo mejor que los premiados. O sea que puede ser muy interesante. Claro. La cuestión es cómo se elabora ese plan estratégico. Y si se va a hacer a tiempo, porque estamos ahí regular. Yo veo que un plan estratégico es una cosa que hay que estudiarla muy concienzudamente, ¿no? Y tener en cuenta a todos los actores. Y los que estamos aquí sentados deberíamos tener un papel muy importante en la elaboración de ese plan estratégico. Y eso es importante, que no sé si hay aquí algún representante, pero sería muy importante que ellos oyeran esa idea de que las asociaciones culturales y gestores culturales tienen que tener un papel fundamental en la elaboración de ese plan estratégico, que es la base, si es verdad, para que la capitalidad europea de la cultura se gane o no se gane, tenga influencia en esto, ¿no? Y eso es muy, muy importante. Y no sé si hay alguna intervención más, pero sí, Lucía. Bueno, al hilo de... Tienes que encender el micrófono. Aquel señor, lo que pasa es que tenía una potente voz y no le hizo falta. Es que no sé si está encendido. Bueno, al hilo, muchas gracias a todos por estar aquí y por, aunque sois asociaciones diferentes, con objetivos diferentes, incluso a la nuestra Tribuna Ciudadana. Quizás a lo mejor Tribuna sea más parecida a Escritores de Asturias. Pero lo que queríamos en este ciclo, y aprovecho para decirle a Ángel que vamos a hacer una actividad dedicada a las artes plásticas, y por eso estamos un poco repartiendo. Queremos hacer un dibujo de la cultura en Asturias a lo largo de todo este año, aprovechando la candidatura europea un poco para dar voz, y no solo a los que están en la mesa, sino a los que también participan aquí, que las actividades de Tribuna Ciudadana son abiertas y libres de participación. Y bueno, quiero dar las gracias por participar, y lo que tenéis en común es eso, la fuerza de lo colectivo, y luego también esas ganas, ¿no?, de que la cultura vaya a mejor. Pero también hay dos preocupaciones, que es la participación, que muchas veces estamos ahí tirando de nuestros propios socios para que participen, para que vengan a las actividades, y que participen de todo lo que hacemos, y que además también reivindiquen. Y luego, por otro lado, la financiación, y aquí dejo al margen Iniciativa por el Asturiano, pero por ejemplo para nosotros y para escritores, y seguramente para el CEN Asturias, aunque en Iniciativa por el Asturiano, seguramente... Bueno, pero no nos dejes al margen, porque reivindicamos para los demás que exista esa financiación. O sea que... Hay colectivos y hay, claro que sí. Y estaréis insistiendo en que participen económicamente para que se puedan hacer. Claro. Me imagino, porque sin dinero no podemos ir a ningún lado. Eso, que son dos preocupaciones: participación, la juventud, y luego después el tema de la financiación, que es muy, muy importante para que las actividades se hagan medianamente bien. Bueno, eso por un lado. Y ya
quería un poco hilar respecto a la capitalidad y lo que decía Ignacio de la importancia de las lenguas para la candidatura. También tienen que ser coherentes con las políticas. Y ahí engancho con una conversación que tuvimos en un grupo en el que compartimos Ángel y yo, que alguien hizo una reflexión acerca de las incoherencias que hay, ¿no? O sea, que hay, sí, las lenguas son importantes para la candidatura, pero tiene que ir coherente a las políticas locales. Claro. Y con otras cosas, por ejemplo, en las artes plásticas, llevamos años sin tener una sala de exposiciones, ya no solo para los locales, sino también, si queremos traer una exposición de la Fundación AFRE, no tenemos un espacio donde poder exponer. O si quisiésemos hacer un proyecto para la candidatura europea, un proyecto de artes plásticas, no tendríamos espacio para desarrollar ese proyecto. O sea, que tiene que, aparte del plan estratégico, y ahí en el plan estratégico tendrían que ir las coherencias, ¿no? Que vaya todo al hilo de las políticas locales. Nada más. Sobre una cosa. Sí, cortita. En ese encuentro en el Calatrava ayer, con el Ayer no, antes de ayer fue, ¿no? y allí salía exactamente la necesidad de hacer un cambio cultural en la propia ciudad, porque esta ya es la realidad. O sea, la realidad es que se propone una ciudad europea de la cultura, capital de Asturias, sí, pero que tiene todas las carencias culturales posibles, etc. Y por eso se apoya también en otras ciudades de Asturias que igual están un poco peor. Bien, dicho eso, yo creo, y por eso saludo la iniciativa de Tribuna Ciudadana, me parece muy interesante que se debata sobre estos temas, porque creo que, con independencia de que el equipo de Pompeano se lleve un proyecto a presentar, etc., debería aprovecharse esa situación para generar un movimiento reivindicando la cultura en un sentido amplio en la propia ciudad. Aquí necesitamos que salga un movimiento compartido con asociaciones, con profesionales de la cultura, con diferentes tal, que permitan pues abrir ese debate y poner los objetivos para ese plan estratégico cultural. Ese es un poco lo que yo creo que debemos decir una cosa. Sí, Esther, y yo creo que ya en la última intervención... Bueno, yo falei de mocedade, de xuventud, pero yo creo que tiene que ser intergeneracional. Reivindiqué lo de la mocedad porque a veces pues, hay menos participación, pero refiriéndonos a Oviedo, capital europea de la cultura, pues hay que contar con todos los saberes también que pueden aportar las distintas personas que formen colectivos, pero intergeneracional, ¿no? Y bueno, pues todo lo que tenemos en nuestro territorio, pues de tantas cosas de mitología, pues de muchas cosas que podemos aportar, ¿no? Y que a veces pues queden ahí un poco escondidas y que se pierden. Y bueno, seamos o no seamos, yo creo que va a ser, si somos capaces de reflexionar sobre ello, repito, pienso que puede ser, como bien decías tú además, que puede ser una buena cosa pues para cambiar y para que la cultura pues llegue a más lugares y que en distintos espacios y para distintos colectivos y personas, para que vaya más participación, ¿no? Muy bien, pues con nuestro agradecimiento a Esther, a Luis y a Ignacio, y como siempre nuestro agradecimiento a la Nueva España por poder disponer del club de prensa. Cerramos aquí. Como es la tradición en Tribuna Ciudadana, ahora vamos a compartir un picoteo con nuestros invitados. Por razones logísticas hemos cambiado, ellos no lo saben todavía, pero lo comentábamos en nuestra correspondencia del Ramiro I, pero por razones logísticas nos vamos a ir a un sitio que está también cerquita de aquí, porque el Ramiro I no tenía disponibilidad hoy, y vamos a ir a un sitio que se llama Buenas Migas, que está aquí en la calle Fermín Canella. Entonces, quien quiera unirse,
pues está invitado a participar también en esto más relajado. Muchas gracias y buenas tardes, buenas noches.